y que estudiaremos ahí mismo en el capítulo 3, más adelante, con respecto a que es importante que Timoteo observe todas estas cosas, transmita, enseñe todas estas cosas, para que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, es importante que todos los que estamos aquí aprendamos lo que es la iglesia, lo que es la casa de Dios, como el mismo apóstol Pablo menciona, columna y baluarte de la verdad. Muchas veces tenemos, lo hemos dicho también en diferentes ocasiones, tenemos ciertas ideas de lo que es o debe ser la iglesia, de acuerdo quizá a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestra percepción, de acuerdo a tantas cosas que nosotros podemos llegar a considerar. Pero, ¿quién instituyó la iglesia? Dios. No es un invento humano, no es que un hombre un día decidió hacerlo, sino que la iglesia es algo que ha estado en el corazón de Dios, que ha estado en la voluntad de Dios y nos llama justamente a ser la iglesia, a ser un cuerpo. ¿Y quién decide qué pasa en la iglesia? Finalmente, Dios. Dios determina y Dios nos enseña lo que debe pasar en la iglesia. En el capítulo 2 estudiábamos estas cosas concernientes particularmente a la oración que hacemos y a las personas que participan en esta oración congregacional, en esta oración que como iglesia nos reunimos. Hace unos minutos nuestro hermano Iber nos dirigía en una oración y Pablo pone ese punto de manera importante. ¿Por qué cosas orar? Dice por las autoridades, etcétera. Y después las condiciones en que los hombres que dirigen la oración o que participamos de una manera o de otra en la oración, tenemos que hacerlo. Dice que los hombres levanten manos santas, sin ira, sin contienda. Así que es importante la forma en la que nosotros nos acercamos a Dios, particularmente en esta cuestión de nuestra santidad, de darle una adoración al Señor y venir con manos santas, ¿no? Sin ira, sin contienda. Recordemos que nuestras relaciones, la forma en que nos relacionamos, cómo tratamos a las personas, determina mucho el resultado de nuestra oración. El apóstol Pedro dice a los esposos, por ejemplo, ¿no?, que si tú no sabes vivir de una manera sabia con tu esposa y no la tratas como un trato, no, como un vaso más frágil, si no le das el honor, dice la Biblia que tus oraciones van a tener estorbo, ¿no? Así que por eso es importante lo que pasa, cómo nos relacionamos. Este ejemplo particularmente, los esposos que tienen a su esposa, cómo tratarla. También dice, ¿no?, el Señor, que si tú traes tu ofrenda delante del Señor y te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? Dejar tu ofrenda en el altar, ve, ponte a cuentas, arregla el asunto que tengas y regresas y presentas tu ofrenda. Después habla de una manera en la que las mujeres también tienen que acercarse al Señor, participar en esta oración. Habla con respecto a nuestro hermano Edgar Mendoza, nos hablaba con respecto a la vestimenta, ¿no? Este mensaje que nosotros damos aún con respecto o en nuestra forma de vestir y particularmente a las mujeres. Y habla de esa participación de la mujer en medio de la iglesia, quizá en enseñanza, pero siempre el principio que nos enseña el apóstol Pablo ahí en Timoteo es sometida a la autoridad que Dios ha puesto como iglesia. Y después en el capítulo 3, el apóstol Pablo, también ya lo hemos repasado, el apóstol Pablo empieza hablando con respecto a la obra que hacen los obispos o la gente que tiene liderazgo en la iglesia, ¿no? Si alguien desea obispado, si alguien desea una obra, recuerda que esta cuestión no es una posición, sino es una obra, es un trabajo. Si alguien anhela este trabajo, buena obra desea. Pero bueno, repasábamos también la semana pasada con nuestro hermano Samuel estas cosas que el apóstol Pablo considera con respecto al liderazgo.
Y después ya nos leía nuestro hermano Marco, 1 Timoteo 3, versos del 8 al 9, donde empieza a hablar ya no necesariamente o puntualmente de estos supervisores o de estos pastores o de estas personas que la Biblia llama, por ejemplo, ancianos, que tienen autoridad en medio de la iglesia, que tienen este liderazgo, esta labor de enseñar, ser ejemplo, todo lo que consideramos en ese sentido. Pero ahora empieza a hablar de un grupo de personas que no son necesariamente, repito, ancianos o pastores, pero que están sirviendo al Señor. Y empieza a hablar de los servidores. Dice, vamos a volverlo a leer, verso 8, 1 Timoteo 3, verso 8, dice, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Empieza a hablar ahora de los diáconos o de los servidores. Y si tú observas, vamos a estar estudiando estos requerimientos o estas cuestiones que Pablo le pide observar a Timoteo con respecto a los servidores en la iglesia, no son muy diferentes a la de los pastores. De hecho, si tú los observas, son los mismos, ¿no? O sea, la responsabilidad de vivir en santidad, de vivir de una manera decorosa, no solo es del pastor. Como él es el pastor, como él es el líder, entonces él tiene que observar ciertas cosas y yo no. No es así. Todos, la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia que está viviendo en santidad. No dice marido de una sola mujer, irreprensible. El hecho de que lo recalque para el liderazgo no quiere decir que toda la iglesia tiene permiso de no ser irreprensible, ¿no? O de tener varias mujeres. Por supuesto que no. Todas estas cosas la iglesia las tiene que vivir, las tiene que observar. Y ahora, muy puntualmente, dice aquí los diáconos, los servidores. Hay una palabra que nosotros vemos aquí, diácono, que viene del griego diaconía, diaconado, etcétera. Esta palabra es muy, muy amplia, ¿no? De hecho, este término diaconía, diácono, que es de donde viene la palabra servidor o servicio en español también, se usa, por ejemplo, también para algunas actividades que hacen, por ejemplo, el liderazgo, los pastores. O sea, los pastores también sirven, ¿no? Los obispos que antes ya he mencionado también sirven. Los apóstoles, como vamos a ver más adelante, servían. Toda la iglesia, como vamos a estar observando, toda la iglesia tiene que ser servidor. Toda la iglesia. Esto no excluye a nadie. Aunque no tengas un gafete de servidor, como vamos a estar viendo, todos somos servidores de el Señor. Y repito, esta palabra diaconía es muy amplia porque refleja o se refiere a quien está sirviendo en la iglesia, ya sea en una posición de liderazgo o en una posición tal vez no de liderazgo, pero que está sirviendo finalmente en la iglesia. Y en la Biblia, ¿no? Sí marca muchas de las cosas que un líder espiritual o un pastor debe hacer. Por ejemplo, encargarse de la enseñanza, ¿no? Como vamos a ver más adelante en Hechos 6, dice, tienen que estar en oración, estudiando la palabra de Dios para alimentar al pueblo, perfeccionar a los santos, participar en la enseñanza. Pero no hay mucha luz, vamos a decir, o la Biblia no menciona labores específicas de los servidores. No dice un servidor tiene que hacer tal o cual cosa. Más bien, un servidor está respondiendo a las necesidades puntuales de la iglesia. Como repito, veremos en Hechos 6, había una necesidad en la iglesia de atender a las viudas. Era una necesidad que estaba emergiendo en ese momento. No había pasado. Emerge esa necesidad, entonces ahí salen los servidores, salen los primeros diáconos que se mencionan en la iglesia, ¿no? Así que cada una de las iglesias tendrá
diferentes necesidades y todos aquellos que participan en el servicio. Por ejemplo, la iglesia primitiva no tenía, estoy seguro, un técnico en audio, ¿no? Porque no existía, ¿no? Sin embargo, las necesidades actuales de la iglesia hacen que sea necesario alguien que sirva, ¿no? en ese llamado o en esa área de necesidad en medio de la iglesia, la enseñanza de los niños, todo lo que se necesita en la iglesia y todo lo que un servidor en la iglesia hace es entonces una forma de servicio y pudiéramos llamarle una diaconía, alguien que está sirviendo al Señor de esa manera, ¿no? Entonces, ya decíamos, es un grupo de palabras que se ocupa particularmente en el Nuevo Testamento, ¿no? Que son diáconos, diaconía, diaconeo, ¿no? Y se refiere siempre a una forma de servicio en la iglesia, a una forma de la obra de Dios, a una área de la obra de Dios en medio de la iglesia. Literalmente, la palabra diácono o la palabra diaconía puntualmente quiere decir servidor de mesas, ¿no? El que sirve las mesas. ¿Qué es un diácono? Puntualmente un servidor y puntualmente el que sirve las mesas. Se daba una atención en medio de la iglesia en mesas, ¿no? Hoy nosotros tenemos mesas, ¿no? Y hay una atención que se da y quien sirve a las mesas puntualmente es un diácono, un servidor, ¿no? Alguien que atiende las mesas, ¿no? Hay quien dice alguien como un mesero, pues, ¿no? Que está atendiendo las necesidades que hay en esa mesa y suple todas esas necesidades. Así que puntualmente, diácono quiere decir atender las mesas, cuidar las mesas, y en una manera mucho más amplia, diácono se traduce como servir, como un servidor. Para los griegos, como hoy, no, estamos en una cultura similar, con unas ideas parecidas. Para los griegos, alguien que servía era alguien de menor grado, ¿no? Un servidor era alguien poco digno. La idea del griego era, nacimos para mandar, no nacimos para servir, ¿no? Por supuesto, tal aseveración es contraria a lo que enseña la Biblia. Pero los griegos pensaban eso, que alguien que servía era menor. Alguien que servía, no, tú vas quizá a un restaurante, ¿no? ¿Y quién se considera más importante? El comensal que está pagando, porque en nuestra cultura pues el que paga manda, ¿no? Y el que paga es más importante, ¿no? Y para los griegos era algo muy, muy parecido, ¿no? El servicio adquiría valor siempre y cuando fuera un trampolín para yo adquirir cierta posición, ¿no? Ok, yo voy a servir siempre y cuando, esta es la mentalidad de los griegos, repito, una mentalidad muy parecida a la de hoy. Yo sirvo siempre y cuando eso implique que es como parte de mi currículum para estar en una mejor posición más adelante, ¿no? Hoy nuestra cultura es similar. Hoy alguien que sirve no es necesariamente al que la sociedad considera con mayor valor, ¿no? Incluso hoy vemos ladies no sé qué, ¿no? Por las redes sociales haciendo menos, ¿no? A quien sirve, a quien acomoda el carro, a quien atiende, etcétera, ¿no? Repito, eso es lo que nos marca la sociedad, ¿no? Siempre y cuando, repito, que eso implique que yo voy a ser mejor o sea un currículum para que yo llegue a una posición alta, sirvo. Pero si el servicio implica renuncia, no me conviene, no es un buen trato, ¿no? Si el servir a una persona implica mi incomodidad, si el servir a una persona implica que yo voy a tener que dejar de hacer cosas para servir a alguien, ¿no? No es un buen trato y entonces una persona que hace ese tipo de cosas es una persona no digna. Repito, eso es algo muy parecido a la cultura de hoy. ¿Por qué servimos?
¿Por qué servimos? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué sirves al Señor en medio de la iglesia? ¿No? Consideramos los trabajos de servicio no tan dignos y solamente como un trampolín para llegar a ser. Pero debemos entender que si hoy el Señor nos ha dado un servicio, ¿no? Como vamos a ver más adelante, es la voluntad de Dios y es algo totalmente digno. En el judaísmo era diferente, ¿no? Repito, los griegos pensaban que un servidor era menos. Solo era importante el servidor que empezaba a servir, pero que con una cuestión ascendente en posición. Para un judío el servicio era diferente, no implicaba que fuera menos. De hecho, los judíos le llamaban, por ejemplo, al sacerdocio un servicio sacerdotal, ¿no? Para un judío la mentalidad era diferente. Un servidor era alguien no indigno, no de menor, sino más bien los servidores tenían una posición de mayor honor, vamos a decir así. No quiere decir una posición más importante o una posición que fuera superior a lo de los demás. No es así, sino una posición, porque también dice la palabra del Señor, que aquellos que sirven al Señor, sobre todo en la enseñanza de la palabra, son dignos de doble honor, ¿no? Entonces, para los judíos tenían una mentalidad en ese sentido. Alguien que sirve es digno de honor, ¿no? Pero también eso se fue devaluando en la tradición judía cuando el servicio empezó a implicar renuncia, ¿no? Okay, si yo era un servidor, pero me llamaban sacerdote y yo era el importante, entonces era una posición de honor. Pero cuando el servicio empezó a implicar renuncio a lo que a mi comodidad, renuncio a percibir ciertas cosas, renuncio a cierta posición, entonces también incluso para los judíos empezó a ser un puesto no importante. De ahí algo que el Señor Jesús viene a hacer a esta tierra, a marcar algo totalmente diferente con respecto al servicio, con respecto a la idea que tenían los griegos y con respecto a la idea que en ese tiempo ya tenían incluso los servidores en medio del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús, repito, marca un parámetro diferente cuando conecta el servicio al amor de Dios, ¿no? Una postura totalmente diferente a la de los griegos y una postura incluso la de los judíos, porque ahora el servicio es por amor. Ve por favor a Lucas 16, verso 37. Ya no era por posición, ya no era incluso por el honor que me concedía servir. Ahora Cristo trae un parámetro totalmente diferente del servicio, ¿no? Que es, repito, guiado por el amor. Dice Lucas 12, verso 37. Lucas 12, 37 dice así: dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. La palabra siervo que está aquí es la palabra diácono, diaconía, ¿no? Dichosos los servidores, los siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad les digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. ¿Te das cuenta lo que está diciendo aquí el Señor Jesús? Dichosos los siervos a quienes el Señor venga y los observe y los vea cumpliendo su labor de siervos. Pero ¿te das cuenta de lo que está diciendo el Señor? Dice, les digo que el Señor de ellos, el Señor de estos siervos, se va a ceñir. Esta cuestión de ceñir se ponían, en resumen, yo digo, se ponían el traje de esclavo, ¿no? Se ponían el delantal, que fue la actitud que tuvo Cristo cuando lavó los pies de sus discípulos, ¿te acuerdas? Dice que se ciñó, ¿no? Se puso el delantal para servir, ¿no?
ahora dice que si el Señor viene y nos encuentra sirviendo, ¿qué va a hacer? Él se va a ceñir, se va a poner el traje de esclavo, se va a caracterizar de siervo, dice, y los sentará a la mesa y acercándoles les servirá. ¿Qué va a hacer el Señor? Servirnos. Ahora las cosas empiezan a tomar un sentido diferente. Entendiendo esto, viene el Señor y empieza a servir a sus siervos. ¿Quién es el mayor? Ahora, ¿qué respondes? ¿Quién es el mayor? ¿El que está sirviendo? ¿El que está ceñido, vestido de esclavo? ¿O el que está a la mesa? Bueno, ve ahora a Lucas 22, verso 27. Lucas 22, verso 27. Y dice así: porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa, sin embargo, entre ustedes, yo soy como el que sirve. ¿Cuál es la respuesta obvia para un griego a la pregunta, ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es la respuesta obvia? Pues el que se sienta a la mesa es el mayor, ¿no? Para la cultura griega, incluso para los judíos en esa época, pues el mayor era el que estaba sentado a la mesa, ¿no? Llegan las personas importantes a un restaurante, esos que se paga mucho dinero. ¿Quién es el mayor? ¿El que sirve o el que está a la mesa? Para nuestra cultura sería el mayor es el que está sentado en la mesa. Y incluso Jesús aquí dice, no lo es el que se sienta a la mesa, pero hay algo diferente entre nosotros, hermano. Hay algo diferente en la iglesia y hay algo diferente en el ejemplo de Cristo. Dice, sin embargo, entre ustedes yo soy como el que sirve. ¿Te das cuenta que Jesús no da una respuesta puntual a la pregunta, ¿quién es el mayor? Jesús ni siquiera dice el que sirve. Jesús da una respuesta, pero ni siquiera dice el mayor es el que sirve. Por supuesto, tampoco dice el mayor es el que está a la mesa. No da una respuesta puntual. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a la pregunta, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? La respuesta es, yo soy el que sirve. ¿Nos responde eso la pregunta? Nos responde a la pregunta que están haciendo los griegos, a la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿en quién es el mayor? ¿No? Jesús no da una respuesta opuesta a lo que pensaban los judíos o lo que pensaban los griegos. Jesús se señala a sí mismo como siervo. Así que la relación que tiene Jesús con sus discípulos, la relación que tiene Jesús con su iglesia es de servidor. Ve por favor a Mateo 20, verso 25. Y empecemos a notar algo, hermano. Nosotros no servimos en la iglesia, nosotros no servimos en casa para hacernos mayores, para tener una mejor posición, para sentirnos realizados. ¿Cuántos servimos porque eso nos hace sentir realizados? Eso, servimos porque eso le da sentido a nuestra vida. No, hermano, no servimos para esas cosas. ¿Para qué servimos? Para ser como Jesús, que fue el ejemplo que nos dio. Dice Mateo 20, verso 25. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, ¿no? Otra vez menciona muy puntualmente a los gentiles, ¿no? Ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero dice el verso 26, no ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. ¿Qué tiene que hacer el que quiera llegar a ser grande de acuerdo a lo que está enseñando aquí Jesús? Servir. Servir.
No es buscar la mejor posición, no es buscar el lugar de adelante, no es buscar que todos me obedezcan. ¿Qué es? Servir. Y dice el verso, otra vez, el verso 27 dice, y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Verso 28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que quiera ser el primero, ¿qué tiene que ser? Servidor. El que quiera ser el mayor, ¿qué tiene que hacer? Servir. ¿Te das cuenta que las cosas en medio del reino de Dios y el parámetro que establece Jesús es muy diferente al que establece la cultura de ese tiempo, incluso a la cultura actual? ¿Quién es el mayor? El que sirve, ¿no? Verso 28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo decía, nosotros servimos, hermano, no para ser mayores, no para ocupar un lugar importante, no para satisfacer mis necesidades de aceptación, de tener un lugar en la iglesia, de tener una posición, sino nuestro servicio es para parecernos a Jesús, porque Jesús es servidor. Porque dice aquí, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? Para servir. ¿Para qué vino Cristo? Para servir. No vino en una posición de ser el más importante, de ser el mayor. Hermano, si nosotros nos queremos parecer a Jesús, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Servir. Servir a los demás, servir, porque es lo que hizo Cristo. Y algo importante, dice John Piper, este gran predicador, te voy a leer algo que él dice. ¿Qué es lo que busca Dios en el mundo? ¿Ayudantes? Cuando nosotros nos queremos alistar para servir en la iglesia, o un servidor en medio de la iglesia, o tú sirves en casa a tus hijos, sirves a tu esposa, sirves a tu esposo. No es que nos convirtamos en ayudantes de Dios, ¿no? O sea, Dios necesita ayudantes, ¿no? Ahora resulta, siendo que la obra de Dios, ¿de quién es? Es de Él. Él me necesita. ¿En serio yo creo que Dios me necesita para su obra? Dios no anda ahí como un entrevistador a ver quién es el que mejor hace la chamba, ¿no? Dios no necesita ayudantes. Sigue diciendo John Piper. ¿Qué es lo que busca Dios en el mundo? ¿Ayudantes? No. El evangelio no es un anuncio para solicitar ayuda. Es un anuncio para ofrecer ayuda. El evangelio, repito, dice John Piper, no es un anuncio para solicitar ayuda, es un anuncio para ofrecer ayuda. Tampoco el llamado a servir a Cristo es un anuncio para solicitar ayuda. Dios no busca personas que trabajen para Él, sino personas que le permitan a Él obrar poderosamente en ellas y mediante ellas. En ese principio de que Cristo, por su gloria, para su gloria y para la gloria del Padre, vino a servir, ¿no? Ese es el carácter de Jesús. Jesús vino, Cristo vino para servir y no para ser servido. Entonces el que yo le diga a Cristo, yo te sirvo, no es tan congruente, porque Él no vino para ser servido. Cuando yo llego a la iglesia y yo sirvo a Dios, muchas veces en el sentido que nosotros lo decimos, no es el sentido correcto, porque nos estamos poniendo como, Dios necesita ayuda y yo soy quien, ¿no? Yo soy quien va a servir al Señor. Debemos entender algo, hermano. De acuerdo a lo que dice John Piper y a esta luz que este gran predicador nos da, es cuando yo sirvo al Señor en medio de la iglesia, no lo estoy sirviendo a Él. En medio de la iglesia, cuando yo le sirvo, debo entender que Dios me está sirviendo a mí. Cuando yo pongo las manos en el arado
y decido servir al Señor, debo entender que estoy recibiendo la gracia del Señor. Decía el apóstol Pablo, todos los apóstoles llegaron antes que yo, ¿te acuerdas? Y yo fui el último de los apóstoles, ¿no? Como un abortivo, dice, ¿no? Ahí en Corintios, ¿no? Dice, sin embargo, me esfuerzo más que todos. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Se esforzaba más que todos. Siempre digo, Pablo no decía, ay, Pedro y Juan llegaron antes y ellos ya tienen una posición, pues bueno, pues ya yo soy chiquito y pues ya que ellos hagan, ¿no? Pablo no decía eso. Pablo decía, en efecto, ellos llegaron antes y me llevan ventaja. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Esforzarme más que todos. Pero ¿qué decía? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermano, cuando tú pones las manos en el arado y empiezas a servir a Jesús, estás siendo servido. Estás recibiendo la gracia de servir. El Señor está haciendo, hermano, no tenemos, yo podría pasar mucho tiempo aquí hablando de toda la gracia que he recibido en el servicio al Señor. Que yo no podría decirte aquí, yo le he dado al Señor. Hermano, en el servicio al Señor, por supuesto, yo he recibido muchísimo más de lo que yo pude haber hecho por Dios. Porque el Señor no necesitaba un ayudante. El Señor no me necesitaba, hermano. El que yo esté aquí de pie es solamente una muestra de la gracia y la misericordia del Señor. Cuando tú decides servir al Señor, no es que Dios necesitaba, ay, necesito edecanes, ¿no? Ay, necesito ahora quien se encargue de las relaciones públicas o del audio. No. Estamos recibiendo la gracia de servir. Es un regalo, es un privilegio que el Señor le ha dado a sus discípulos. No es para todos. Y Dios nos forma a través de ese servicio. Ahora, algo importante. ¿Quiénes son los diáconos? A veces pensamos que, observando un poquito 1 Timoteo 3, pensamos, bueno, están los obispos, los diáconos y todos los demás, ¿no? Como que todos somos, como que hay tres, ¿no? Los líderes o los pastores, los servidores y pues todos los demás que estamos acá. Ve por favor a Efesios 4, verso 11. Notaremos que es la misma palabra, diácono, a la que te llamaré la atención aquí en Efesios 4, verso 11 y 12. Efesios 4, 11 dice así: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ok? ¿Sí? El apóstol Pablo le está diciendo a los efesios que hay unos que son evangelistas, unos que son apóstoles, hay pastores, hay maestros, ¿no? Es lo que está diciendo aquí. Pero dice el verso 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Esta palabra ministerio es la palabra diaconía. De acuerdo a lo que tú observas en el verso 12, ¿quiénes son los que hacen las diaconías, o quiénes son los servidores, o quiénes son los que hacen la obra del ministerio? ¿Qué dice el versículo 12? ¿Los pastores y maestros son los que hacen la obra del ministerio? No. Dice aquí, todos los santos. La labor de un pastor y de un maestro es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Así que, hermano, en medio de la iglesia, ¿quiénes son los servidores? Todos lo somos, todos los santos. ¿De quién es responsabilidad la obra del ministerio? ¿Del pastor? Por supuesto, su parte. Pero hermano, la obra del ministerio es labor de todos los santos. Así que hermano, en un sentido estricto, tú eres un diácono. En un sentido estricto, tú eres un servidor. Pero no tengo mi gafet, no importa.
En medio de la iglesia, por supuesto, tenemos orden en el sentido de los que sirven, etcétera, ¿no? Pero definitivamente un discípulo de Cristo, si sigue los pasos de Cristo, ¿qué tiene que ser? Servidor. Servidor. Hermano, todos estamos llamados a servir. De una o de otra manera, todos tenemos el llamado a ser diáconos. Todos tenemos el llamado. La obra en la iglesia, hermano, no es de unos. Se dice, en Estados Unidos, las estadísticas de las iglesias en Estados Unidos dicen que en general en todas las iglesias, la gente que sirve es solamente el 30% de la iglesia. O sea, de un total de la iglesia, solamente sirven en la iglesia el 30%. En Estados Unidos, donde la cultura del servicio es mayor. En México no se ha hecho esa estadística, pero estoy seguro que sería mucho menor. La estadística sería mucho más baja. ¿Quiénes sirven en la iglesia en México? ¿Qué porcentaje de personas que asisten a la iglesia sirven? Repito, en promedio, en general, estoy seguro que la estadística sería mucho menor. Pero aquí vemos que todos los santos somos perfeccionados. La palabra santo, ¿qué quiere decir? ¿Te acuerdas? Apartado. Todos somos santos. Todos somos apartados. ¿Para qué? Para el Señor. Para servir al Señor. Hermano, si eres cristiano, necesitamos ponernos, como ya decíamos, de Jesús, como Jesús lo hizo. Ponernos el traje de siervos. Ponernos el traje de esclavos. Déjame decirte algo con respecto a la palabra. ¿Por qué digo esclavos? En la mayoría de veces que tú ves la palabra siervo en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, es la palabra doulos. Hay dos, ¿no? Ya estudiábamos la palabra diácono, diaconía, diaconeo, que se traduce siervo. Pero otra de las palabras que se ocupa en la Biblia para siervo, o que se traduce en la Biblia, particularmente la Reina Valera la traduce como siervo, es la palabra doulos. ¿Y sabes qué quiere decir la palabra doulos? Esclavo, ¿no? ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? Esclavo de Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando Jesús se puso ese traje de siervo, por eso decimos, se puso el traje de esclavo, ¿no? Y por eso es importante, hermano, que entendamos y sigamos el ejemplo de Jesús. Y todos hoy nos arremanguemos las manos y entremos a la obra del ministerio. Porque repito, no es de dos personas la obra del ministerio, no es solo del liderazgo, no es del 30% la obra del ministerio en la iglesia. La obra del ministerio en la iglesia, hermano, es de todos. Así que, ¿qué venimos a la iglesia? A servir. Normalmente venimos a la iglesia a ser servidos, ¿no? Llego a la iglesia porque quiero que me atiendan, porque quiero que me reciban, que me sonrían. Y está bien, eso está bien, ¿no? Por supuesto, entre todos nos servimos, por supuesto. Pero cuando yo vengo a la iglesia, mi principal labor tiene que ser como Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Vino a servir, no a ser servido. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hace Jesús en la iglesia? Servir, servirnos. El que quiera ser como Jesús, el que quiera ser el mayor, ¿qué tendríamos que hacer? Servir. En Efesios 4:12, ahora te voy a leer la NTV. Yo te estaba leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Ahora te voy a leer la NTV y dice así, hablando de los apóstoles, pastores, maestros, profetas, etcétera. Dice el verso 12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia. O sea, los pastores, los maestros, ¿cuál es su labor? Una labor específica, enseñar.
preparar a los santos para llevar a cabo la obra de Dios. Hermano, repito, la obra de Dios no la hacen solo los pastores y maestros, los profetas, los apóstoles, los líderes. La obra de Dios es una obra en la que estamos inmersos todos. Esto que dice la Biblia, ¿no? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Lo dice la Biblia, creo que es claro, ¿no? Para preparar al pueblo de Dios. ¿Eres el pueblo de Dios? Entonces tienes que llevar a cabo la obra de Dios. Si somos el pueblo de Dios, tenemos que hacer la obra de Dios y edificar a la iglesia. ¿De quién es responsabilidad de edificar a la iglesia? De acuerdo a lo que estamos viendo aquí, de todos nosotros. Todos edificamos la iglesia. No solo una persona, no algunas personas, no solo los maestros. ¿Quién edifica la iglesia? Los santos, el pueblo de Dios, todos nosotros. Y edifica la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y dice el verso 13, la NTV, recuerda, Efesios 4:13. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, hasta que todos lleguemos a la completa medida de Cristo, que creo que todavía no llegamos, ¿no? No sé tú, yo todavía no. Hasta que pase eso, entonces los apóstoles, profetas, pastores enseñan y toda la iglesia hacemos la obra del ministerio. Toda la iglesia trabajamos en el ministerio. Toda la iglesia nos esforzamos. Muchas veces decimos, en la iglesia, no sé, la clásica, en la iglesia no hay amor, ¿no? Hermano, todos edificamos la iglesia. Probablemente si no hay amor y tú ya notaste que no hay amor en la iglesia, probablemente tú seas el indicado para proveer ese amor a alguien, ¿no? Si tú ya te diste cuenta, si tú ya observaste y eres parte de la iglesia, no hay amor, pues que alguien más dé amor. No, hermano, todos hacemos la obra de Dios, ¿ok? Observé que no hay amor, probablemente el Señor me puso aquí para eso. Entonces empieza a amar, ¿no? Entonces empieza a dar, porque repito, esta es labor de todos. La obra del ministerio es responsabilidad de todos los miembros de la iglesia. A todos los miembros de la iglesia, el Señor nos llama a ser servidores. En la iglesia primitiva, ve por favor a Hechos 6, vamos a leer del 1 al 7. Hechos 6, del 1 al 7. Las cosas iban muy bien en la iglesia primitiva. El Señor estaba haciendo su obra, se estaban levantando predicadores. Pedro se estaban convirtiendo. Imagínate, cada que predicaba se convertían 3,000 personas y la iglesia estaba creciendo. Era una iglesia creciente. Estaban pasando cosas increíbles en la iglesia que nunca habían pasado. Era esta iglesia primitiva, esta iglesia creciente. Pero empieza a haber problemas, ¿no? ¿Qué problema hay? Bueno, dice el verso 1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, ¿no? Había muchos que se estaban convirtiendo, ahora había muchos discípulos, y al multiplicarse los discípulos, bueno, también se multiplicaron algunos problemas, ¿no? Surgió una queja por parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. Había una queja de los judíos que estaban mezclados con los griegos en contra de los judíos que eran judíos de nacimiento, ¿no? Porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos, ¿no? Tenían su granero abundante, ¿no? Tenían su atención a las viudas, ¿no? Y los griegos decían, las viudas de los griegos no las están atendiendo bien, ¿no? Eso pasaba en la iglesia de Pedro, hermano. No es que pase aquí, pasa aquí pues, pero en la iglesia primitiva pasaba. ¿Qué pasaba? ¿Había desatención? Pues sí, tal vez sí.
Es algo que no observaron los 12, que se les fue la onda a los 12 y dijeron, pues chispas, nosotros estamos en algo, y de pronto se dieron cuenta de esto. Pues tal vez sí, porque la iglesia perfecta, hermano, así como a veces la concebimos, no existe. Ni aún la iglesia en la que se estaban convirtiendo 3,000 personas y que pastoreaba Pedro, también había cierta desatención. ¿Te das cuenta? ¿No? Porque sus viudas eran desatendidas de la distribución diaria de los alimentos. Algo importante, el enemigo, la iglesia había sido atacada, perseguida, habían muerto, había sido crucificado Jesucristo. ¿Te das cuenta todo lo que había pasado? Y con toda la persecución y toda la dificultad que había en la iglesia estaba creciendo y se estaba multiplicando y se estaba predicando la palabra de Dios. Todo lo que hizo el enemigo en contra de la iglesia por fuera no prosperó. Más bien estaba resultando todo lo contrario. La iglesia estaba creciendo. Entonces, el enemigo encuentra la oportunidad ya no de atacar desde afuera, sino desde adentro. Y empieza a haber murmuración. No me atienden. ¿Te suena? No atienden tal área de la iglesia. ¿Te suena? El diablo puso eso. Te voy a leer 2 comentarios. Uno de John Stott, un pastor, dice: no se sugiere que el descuido fuera deliberado, el descuido de los apóstoles con respecto a las viudas, ¿no? Había un descuido. Puntualmente algunas viudas no estaban siendo atendidas, ¿no? Dice, no se sugiere que el descuido fuera deliberado. Más probablemente la causa fue una mala administración o supervisión. Quizá los apóstoles, por eso digo, tal vez no pusieron tanta atención en eso. Y John MacArthur dice, en una congregación de ese tamaño era inevitable que las necesidades de alguien se pasaran por alto. Alguien iba a ser desatendido por todo lo que estaba pasando en medio de la iglesia. Así que Satanás, no es que fuera un error voluntario de los apóstoles, un error voluntario de los judíos, un error voluntario, era algo involuntario. Pero aún esos errores involuntarios, Satanás los usa para que nos ataquemos entre nosotros. No hay una mala intención, no hay nada pecaminoso en esto, no está pasando nada, pero Satanás empieza con la murmuración. No estoy siendo atendido, no estoy siendo, mi familia no está recibiendo lo que tiene que recibir, etcétera. Dice el verso 2, entonces los 12 discípulos, los apóstoles, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Nosotros vimos en Efesios que la función principal de los maestros, de los pastores, es enseñar, ¿no? Por eso los apóstoles aquí dicen, no está bien que nosotros nos volvamos todólogos, ¿no? Y descuidemos lo que puntualmente Dios nos ha dicho que hagamos, que es estar en la palabra de Dios. Dice el verso 3, por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes, ¿no? ¿Qué están diciendo los apóstoles? Miren, mi principal labor, no sé, ahí estaba Juan, Pedro, los 12, ¿no? Y ellos estaban diciendo, mi principal labor es estar en la oración, porque más adelante lo dice, y en la palabra del Señor. Hay una desatención y vienen todos los discípulos, la multitud de los discípulos viene a decirme, no estamos bien atendidos. ¿Y sabes cuál es la respuesta de los discípulos? De los apóstoles. Pues bueno, escojan entre ustedes, ¿no? Esa es labor de ustedes, esa es labor de la iglesia. ¿Hay desatención? Pues atiéndanse, pues, ¿no? Pues participemos en todo eso, ¿no? Escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, de entre de ustedes que vienen con esta queja, escojan a alguien que sirva, que atienda lo que no está siendo atendido bien, quizá por descuido, por falta de una administración efectiva, eficiente, no lo sabemos. Pero el punto es que de esa multitud, Dios se iba a proveer de hombres santos, de hombres de buen testimonio, de hombres que conocieran la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Nada más para servir las mesas? Pues ya hablamos la importancia de servir las mesas y quién es el principal servidor. Nada más para atender aquí, nada más para cargar bocinas, nada más, pues nada más. O sea, es la obra de Dios, que es un privilegio, que es lo que el Señor nos está dando hoy por hacer en medio de la iglesia. Escojan entre ustedes a gente con buen testimonio, llenos de sabiduría, ¿no? Dios no llamó a estos apóstoles para que fueran quien suplieran todas las necesidades de la iglesia. Dios levantó hombres de en medio de la iglesia para suplir esas necesidades. Por eso, hermano, entre más participemos todos, más se suplen las necesidades de la iglesia, ¿no? Hay una desatención por acá. Estoy seguro, hermano. Estoy seguro que si vienes y me dices, no está bien atendida tal situación, te voy a dar la razón. Estoy seguro que sí, muchas. Pero ¿qué es el principio bíblico que estamos viendo aquí? Esa atención la tendríamos que estar proveyendo todos. Todos tendríamos que estar participando en esto. Dice el verso 4, y nosotros nos entregaremos a la oración y el ministerio de la palabra. Verso 5, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles. Hay un orden, la congregación los escoge, los presenta ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, ¿no? Que esta cuestión era una cuestión de transmitir autoridad. Oraron, impusieron manos sobre ellos, ¿no? Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba y lo que era un conflicto se resolvió. Y otra vez la iglesia empezó a crecer. Y otra vez la iglesia empezó a hacer toda la obra del Señor, ¿no? Todos los discípulos. Y ahora vemos nombres aquí de servidores de mesas, porque puntualmente lo que iban a hacer era atender las mesas, ¿no? De la provisión que se le daba a las viudas. Pero ¿a quién vemos atendiendo las mesas? Por ejemplo, a Esteban, que poco tiempo después, por predicar la palabra de Dios, resultó apedreado y convirtiéndose en el primer mártir de la iglesia. A Felipe, ¿no? Que fue transpuesto, imagínate, el que servía las mesas fue transpuesto y fue puesto a donde iba este etíope, ¿no? Y lo bautiza. Y Dios hace un milagro, ¿no? No solo con Pablo, no solo con Pedro. ¿Te das cuenta cómo Dios usó a estos servidores de mesas? ¿Te das cuenta cómo el Señor, o sea, no es que sea uno más? La cuestión aquí no es importancia, es un llamado. Hermanos, todos los que estamos aquí tenemos el llamado, no a ser importantes. Todos los que estamos aquí tenemos el llamado a servir al Señor. A servir al Señor. Regresa, por favor. Ve por favor a Salmo 50. Salmo 50, verso 9. Aquí lo que estamos viendo en Hechos 6, ¿no? Tú vea por favor al Salmo. En los primeros 3, 4 versículos de Hechos 6, cuando
Lucas, que escribe Hechos, se está refiriendo a los apóstoles. También usa las palabras diaconías o diáconos. O sea que los apóstoles también están sirviendo. Cuando de pronto está hablando de aquellos que escogieron de en medio de la multitud, también les llama diáconos, ¿no? También están sirviendo, ¿no? Y toman una posición. Hay quien les llama siervos líderes. Un comentarista que me parece muy interesante dice siervos líderes, porque aunque eran 7 diáconos, ¿no? Aunque aquí, por ejemplo, nosotros tenemos servidores, usando un poco la terminología de que este comentarista que te digo, son siervos líderes, porque en realidad en la iglesia, ¿quiénes somos siervos? Todos. Solamente que tenemos algunos servidores que nos dirigen, ¿no? En ciertas cuestiones en la iglesia, ¿no? Nuestros hermanos, por ejemplo, decanes, dadas las necesidades que tenemos aquí, nos dirigen, nos acomodan, nos ponen y tienen un cierto liderazgo porque nos guían, nos llevan a, ¿no? Todos somos líderes, ¿no? Pero hay unos siervos líderes, ¿no? Hay unos siervos que Dios los ha puesto a dirigir ciertas cosas. Hay un grupo responsable principalmente de la oración y el ministerio de la palabra, ¿no? Los ancianos, los pastores. Hay otro grupo, como veíamos, los diáconos o estos siervos líderes que te digo, ¿no? Que se levantan para dirigir áreas específicas del servicio en medio de la iglesia. Y bueno, a este punto específico es el que el apóstol Pablo se está refiriendo en el verso que leíamos en 1 Timoteo 3 cuando habla de los diáconos. No es que sea un oficio, repito, más prestigioso, más importante. No es más importante o prestigioso el lugar del pastor o del obispo, ¿no? Pero sí es de mayor responsabilidad, ¿no? Porque aquellos dicen, no se hagan muchos de ustedes maestros, porque con esto acarrearán mayor condenación. En otras palabras tú tienes una mayor responsabilidad, ¿no? Así que definitivamente los que estamos en el liderazgo, los pastores, vamos a rendir cuentas a Dios, ¿no? Y tenemos definitivamente una responsabilidad mayor porque rendiremos cuentas delante del Señor de lo que está pasando en medio de la iglesia. No somos más importantes, tenemos responsabilidades diferentes, tenemos una responsabilidad, ¿no? No estamos hablando de importancia, estamos hablando de como ya hemos dicho, de un llamado, ¿no? ¿Qué quiere el Señor de nosotros cuando le servimos? Ahora sí, Salmo 50, verso 9 dice, Salmo 50, verso 9 dice así: no tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus corrales, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Conozco a todas las aves de los montes y mío es todo lo de que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Que resolvamos sus necesidades? ¿Que resolvamos las necesidades de la iglesia? ¿No? ¿Qué dice aquí? El Señor hablando, no tomaré novillo de tu casa. ¿Qué le podemos dar a Dios comparado a su riqueza? Dice el verso 12, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo. Por eso es que David dice, ahí en 1 Crónicas 29, si no me equivoco, dice, Señor, te agradezco por permitirme darte esta ofrenda, y dice, voluntaria. ¿Por qué? Porque el Señor pudiera tomar de nosotros lo que quiera en el momento que Él quiera. ¿Dios te tendría que pedir permiso para tomar tus pertenencias? Él es Dios, Él las puede tomar.
Sin embargo, nos da esa prerrogativa para de manera voluntaria, como dice David, traer la ofrenda delante del Señor. ¿Por qué sirves al Señor? ¿Para saciar su hambre? ¿Porque el Señor tiene una necesidad que solo tú puedes resolver? No, el Señor se basta a sí mismo para su obra. Él no tomará novillo de nosotros. Si Él tuviera hambre, no nos diría a nosotros. Muchas veces nosotros rebajamos a Dios y lo ponemos en una posición de beneficiario. Yo le estoy haciendo un bien a Dios. Yo estoy supliendo una necesidad para la obra de Dios. Yo estoy haciendo esto para el Señor. Repito, dice este verso, que no es así. Nosotros no estamos supliendo esto, porque Dios puede tomar lo que sea, porque Él es Dios, porque suyo, dice aquí, es el mundo y todo lo que en Él hay. ¿Por qué servimos a Dios? Porque Él es digno de que le sirvas. Para parecernos a Jesús, como decíamos al principio, para ser como Jesús, y porque Él es digno. Ve a 1 de Pedro, por último, 1 de Pedro 4, versos 10 y 11. Dice la Biblia que de lo vil y menospreciado tomó el Señor. No tomó a lo capaz. Dice, yo tomé a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dice el apóstol Pablo, ¿no? Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ahora, dice 1 Pedro 4, verso 10, dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermano, tú has recibido algo del Señor, definitivamente. Tú has recibido algo de Dios. Según cada uno, según lo que has recibido, ¿para qué lo tienes que usar? Dice aquí, para servirse los unos a los otros. Lo que Dios nos da no es para nosotros, es para que sirvas. ¿Te das cuenta? ¿No? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, lo que yo tengo no es mío, Dios me lo ha dado para administrarlo, para el servicio del Señor. Y dice el verso 11, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. ¿No? Un maestro tiene que apegarse a lo que dice la Biblia. El que sirve, dice, que lo haga por la fortaleza que Dios da. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Dice ahí primero los Corintios, hablando de las ofrendas, dice, el que da pan al que come, ¿no? O sea, si no te lo estás comiendo, no te da pan, ¿no? Ahora aquí dice que el Señor da fuerzas ¿a quién? Al que sirve. De pronto nos hacen falta fuerzas. Hermano, de verdad te lo digo con todo mi corazón. Yo de la debilidad y de estar así muy, muy débil en muchos sentidos, he visto el milagro de estar parado aquí adelante de manera milagrosa por la fortaleza que Dios nos da. Porque es su gracia, es su gracia. Hermano, ¿necesitas fortaleza de parte del Señor? Dice aquí, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Si no estamos teniendo esa fortaleza, si me canso de servir al Señor, quizá es porque no lo estoy sirviendo a Él, ¿no? Quizá es porque estoy en el servicio, pero mis ojos no están en el servicio, ¿no? Y mis ojos no están en Cristo. Esta cuestión de, ni las gracias me dan. Bueno, gracias, y en eso ya tienes tu recompensa, ¿no? El punto es, cuando yo estoy sirviendo verdaderamente al Señor, Él me da fuerzas para servirle. El que sirve, hágalo por la fortaleza que Dios da. Y algo para terminar, para que en todo Dios sea glorificado.
¿Para qué servimos? Decía al principio, para tener una posición, para sentirme realizado, porque tengo tiempo. ¿Para qué servimos? Para que Dios sea glorificado. Esa es la razón, hermano, de nuestro servicio. No porque el Señor esté buscando ayudantes, es porque el servicio glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque me hace como Cristo. Y el Señor y Cristo comparte su atributo conmigo de servicio. Y cuando yo sirvo, no es porque yo sea servidor, es porque el Señor me ha dado la gracia de servir. Y entonces Cristo es glorificado. Por eso también los corintios decían que se nos concediera la gracia de dar. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de servir. Inclina tu rostro y terminamos orando. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, y por lo que vemos en ella, bendito Padre, con respecto a nuestra identidad en Cristo. Y particularmente, Señor, nuestra identidad de siervos en medio de la iglesia, Señor. Siervos para tu gloria, siervos para que tú seas glorificado en todo y por todo, como hemos leído, Señor. Señor, ayúdanos a entender que la obra del ministerio no es para algunas personas, sino que es para los santos, para aquellos que han sido llamados discípulos de Cristo. Permítenos, Señor, levantar nuestras manos tal vez cansadas, pero que sean, Señor, fortalecidas por ti, para tu servicio, para tu obra, Señor, que es lo único que vale la pena en este mundo, Señor. Queremos servirte, queremos servir a nuestros hermanos, aún de las maneras, Señor, más sencillas que tal vez nosotros consideramos menores, pero sin embargo, en tu reino, aquellos que hacen esas labores menores son los mayores, Dios. Se parecen más a ti, Dios, porque sin esperar nada a cambio están sirviendo. Aquellos, Señor, que siguiendo tu actitud de no estimar ser igual a Dios como cosa que falta, te vendiste y te hiciste siervo. Por eso, Señor, es tan evidente que el que hace las labores más pequeñas es el que se parece más a ti, Señor. Permítenos glorificarte en esto como iglesia. Permite que tu nombre sea exaltado y glorificado en vida nuevamente, Dios. Que tú seas exaltado, Dios. Que seamos una iglesia, una congregación de siervos, de diáconos, Padre, que alimentados por tu palabra, Señor, todos los que estamos aquí nos levantemos en la obra y te sirvamos, Señor, y te glorifiquemos con esto, Dios. Y quizás los que llevamos algún tiempo sirviendo, Dios, estamos cansados con una cuestión quizá de insatisfacción en nuestro corazón, Dios, pero ayúdanos a ver a tu Hijo Jesucristo y a este crucificado. Ayúdanos a entender que a ti servimos.